La mayoría imagina la parábola del hijo pródigo como una historia que termina en un abrazo. La verdad es otra. Lo que Jesús eligió no contar exigía algo mucho más brutal que regresar a casa. Esta es la historia que el Evangelio dejó deliberadamente, sin terminar. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, registra la parábola con una precisión narrativa quirúrgica. 32 versículos, 2 hijos, un padre, una herencia partida, un retorno, y un hermano mayor que se queda parado afuera de la fiesta sin entrar. La narración corta exactamente ahí. Ese silencio final no es accidente, es el dato más perturbador del texto. Coloca en perspectiva el contexto. La historia ocurre en una aldea judía del siglo I, probablemente en la región de Galilea o Judea, en una sociedad que los antropólogos llaman cultura de honor y vergüenza colectiva. En ese mundo, el individuo casi no existe como entidad separada. La identidad se construía a partir de la familia, del clan y de la aldea entera. Una falta personal arrastraba el honor de 100 personas al mismo tiempo. Y lo que aquel hijo menor había hecho cargaba un peso que el lector moderno casi no logra dimensionar. Piensa en la situación. El hijo menor no solo pidió la herencia antes del tiempo legal, él, al pedirla con el padre todavía vivo, ejecutó simbólicamente al propio padre. Era el equivalente cultural a decir: «Para mí ya estás muerto, dame lo que me corresponde de tu cadáver». En la sociedad judía del Segundo Templo, ningún padre concedía esa solicitud. Ninguno. Y aún así el padre de la parábola entregó. Dividió los bienes. Le dio al menor exactamente una tercera parte del patrimonio, conforme a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, que reservaba el doble para el primogénito. El joven convirtió tierras en monedas, vendió porciones de viñas, partes de campos, posiblemente cabezas de ganado. Y eso ya era una herida pública. La tierra en Israel no era apenas economía, era herencia tribal, era memoria de los patriarcas, era promesa entregada por Dios a las familias específicas desde Josué. Vender pedazos de la herencia familiar a extraños equivalía a romper un hilo que tenía más de 1200 años de tejido. Y aún falta revelar algo más perturbador. Calcula la magnitud del viaje. El texto dice que el muchacho fue a una región distante, expresión que en griego macrán indicaba territorio gentil, pagano, fuera de la tierra prometida. Probablemente Decápolis, Fenicia o las regiones helenísticas más al norte y al este. Distancias de 200, 300, hasta 500 kilómetros. Caminos de polvo y peligros. Y allá, según el versículo 13, gastó todo viviendo perdidamente. La palabra griega original, azotos, no significa apenas fiestas. Indica disolución total. Vida sin ningún freno moral, financiero ni espiritual. El texto no detalla qué hizo, pero el hermano mayor, más adelante, lanza la acusación específica. Gastó tu dinero con prostitutas. Atención, necesitas prepararte ahora. He reunido un material exclusivo para quienes sienten que nacieron para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un viaje de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a identificar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10.000 lectores ya han transformado sus vidas a través del viaje de 30 días. Miles de personas ya comenzaron esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Mira en la esquina superior de la pantalla. ¿Ves ese QR code? Si estás viendo en la TV, agarra tu celular ahora, abre la cámara, apúntala directamente a la pantalla sin necesidad de descargar ninguna app. Y cuando el enlace aparezca en la parte superior, solo tócalo.
3 segundos y ya puedes adquirir este material exclusivo. Si estás viendo en tu celular, el enlace para asegurar tu acceso está fijado en la parte superior de los comentarios. Solo tócalo. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Sea exageración fraternal o no, la fama del hermano menor en la aldea ya estaba sellada antes incluso de regresar. Y entonces vino el hambre. Una sequía severa abatió aquella región. Los textos rabínicos y los registros romanos del primer siglo confirman que entre los años 40 y 49 de la era común hubo hambrunas devastadoras en el Mediterráneo oriental, cosechas perdidas, precios de grano multiplicados por 6 o 7 veces, familias enteras reducidas a la mendicidad. El joven, sin red de apoyo, sin parentela, sin comunidad, terminó haciendo el trabajo más impensable para un judío observante: cuidar cerdos. Levítico, capítulo 11, versículo 7, declaraba al cerdo animal inmundo. Tocar uno ya generaba impureza ritual. Vivir entre ellos, comer cerca de ellos, dormir al lado de ellos, era el fondo absoluto. Era el equivalente a renunciar voluntariamente a la propia identidad como hijo de Israel. Y allí, según el versículo 17, él volvió en sí. Pero atención, volver en sí no es lo mismo que arrepentirse. El texto griego, eis geauton elton, significa literalmente entró en sí mismo. Reconoció el desastre, calculó la situación. Notó que los jornaleros del padre comían pan de sobra mientras él moría de hambre cuidando puercos ajenos. La motivación inicial del retorno no fue puramente espiritual. Fue hambre, fue cálculo, fue desesperación física. Y eso vuelve la historia mucho más humana, mucho más real, mucho más reconocible para cualquier lector de cualquier siglo. El muchacho ensayó un discurso entero durante la caminata de regreso. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Versículos 18 y 19. Repitió esas frases en la cabeza durante kilómetros y kilómetros, ajustando palabras, ensayando entonaciones, calculando reacciones. El reencuentro tenía un guión preparado, solo que el guión nunca fue ejecutado por completo. Observa la escena descrita en el versículo 20. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció, y corriendo se echó sobre su cuello y lo besó. El padre rompió 3 reglas culturales en un solo gesto. Primero, un patriarca digno no corre. Correr exigía levantar la túnica, mostrar las piernas, perder compostura pública, algo profundamente humillante para un hombre maduro en el cercano Oriente Antiguo. Segundo, un padre ofendido no abraza a un hijo deshonrado antes de oír su confesión completa. Tercero, el padre se interpuso físicamente entre el hijo y la aldea. Y aquí entra un dato que la mayoría de los lectores nunca consideró. Existía en algunas aldeas judías una ceremonia de exclusión llamada Kesasá, registrada en fuentes rabínicas posteriores. Cuando un hijo había perdido la herencia familiar entre gentiles y regresaba a la aldea, los ancianos rompían un cántaro grande de cerámica delante de él, declarando públicamente que aquel individuo estaba cortado del pueblo. Era ceremonia de muerte social. La aldea entera dejaba de hablar con él. Las puertas se cerraban. Ningún comercio, ningún saludo, ningún reconocimiento. El padre de la parábola, al correr antes que la noticia llegara a los ancianos, al abrazar al hijo en el campo abierto, al cubrirlo con su propia túnica, estaba bloqueando físicamente esa ceremonia. Estaba poniendo su cuerpo entre el hijo y la condena colectiva. Y la fiesta que vino enseguida no era apenas celebración, era declaración política dentro de la aldea. Acompaña el procedimiento. El padre ordena 3 acciones específicas en los versículos 22 y 23. Traer la mejor túnica, poner el anillo en la mano, calzar sandalias en los pies. Cada gesto tenía peso jurídico y social. La túnica principal, stolen ten proten, era probablemente la propia túnica de honor del padre, marcando al hijo como portador del estatus paterno. El anillo, dactulios, era anillo de sello, instrumento de autoridad legal,
capaz de firmar contratos y emitir órdenes en nombre de la familia. Las sandalias diferenciaban al hijo libre del esclavo descalzo. El padre estaba devolviendo identidad, autoridad y libertad al mismo tiempo, en el mismo minuto, delante de los siervos que serían testigos públicos. Después vino el ternero engordado, y allí también hay especificidad. El becerro cebado, moshon tonsiteuton, era animal reservado para ocasiones extraordinarias, festivales o visitas de altísimo honor. Un becerro de aquel tamaño alimentaba entre 100 y 200 personas. La fiesta no era familiar, era de aldea. El padre invitó a la comunidad entera, forzando a los vecinos a sentarse a la mesa, a comer la carne del banquete, a participar de la restauración. Quien comía no podía después romper el cántaro. La participación obligaba a la aceptación. Dimensiona el costo humano de aquel banquete. Un becerro engordado representaba meses de alimentación intensiva, granos selectos, cuidado especial. Equivalía a 8 o 10 veces el valor de un cordero común. En términos económicos modernos, era sacrificar una pequeña fortuna en una sola tarde. Y los músicos, los danzantes, las antorchas, el aceite de las lámparas, el pan multiplicado, todo eso costaba. El padre estaba quemando recursos para reescribir en una noche la narrativa que aquel hijo cargaría por el resto de la vida. Y mientras tanto, en algún lugar del campo, el hermano mayor trabajaba. Y aquí Jesús cambia el ángulo de la cámara. La parábola podría haber terminado en el versículo 24. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Final perfecto, redondo, emocional. Pero Jesús continuó por 8 versículos más. Y esos 8 versículos cambian completamente el significado de la historia, porque revelan al personaje que Jesús más quería que el oyente reconociera en sí mismo, el hermano mayor. Examina los detalles. El hermano mayor regresaba del campo, oyó músicas y danzas, llamó a un siervo y preguntó qué pasaba. Cuando supo de la fiesta, se enfureció y no quiso entrar. Versículos 25 al 28. La palabra griega orgisteis indica ira contenida, indignación profunda, no apenas tristeza. Y esa ira tenía base concreta, porque el hermano mayor había hecho todo correctamente. Durante años, mientras el menor disipaba la herencia entre extraños, el primogénito había permanecido, trabajado los campos, cuidado de los rebaños, mantenido la economía familiar funcionando, pagado tributos, negociado con vecinos, honrado al padre. Y ahora veía al irresponsable celebrado, vestido con la mejor túnica, recibiendo el anillo de autoridad, comiendo el ternero más caro de la propiedad. El padre salió al campo, repitió el gesto extraordinario de salir al encuentro y rogarle que entrara. Y entonces el hermano mayor habló. Versículos 29 y 30. Hace tantos años que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Pero cuando llegó este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero engordado. 4 detalles en esa frase merecen atención. Primero, él dice servir, no convivir. La relación con el padre estaba reducida a obligación funcional. Segundo, él dice este hijo tuyo, no mi hermano. Cortó el vínculo fraterno verbalmente. Tercero, él lanza la acusación específica de las prostitutas, dato que el narrador no había confirmado, indicando que el hermano mayor presuponía lo peor. Cuarto, él menciona un cabrito, animal mucho más barato que un ternero, revelando que su queja no era apenas por la fiesta, sino por años acumulados de resentimiento silencioso. Y el padre responde con una de las frases más cargadas del Nuevo Testamento. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Versículo 31. Es decir, el primogénito ya tenía todo. Las 2/3 partes restantes de la herencia, las tierras principales, los rebaños mayores, la posición de cabeza de familia. Lo que él reclamaba en celos ya era suyo desde siempre. Pero el resentimiento le había impedido percibir la abundancia que poseía.
Trabajaba en las propias tierras como si fuera empleado de una empresa ajena. Y entonces viene la frase final. Era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Versículo 32. El padre corrige el lenguaje del primogénito. No es hijo tuyo, es tu hermano. Reestablece el vínculo verbalmente, y aquí la parábola termina. Sin respuesta del hermano mayor, sin desenlace, sin que el lector sepa si él entró en la fiesta o se quedó afuera para siempre, sin saber si abrazó al menor o si nunca más volvió a hablarle, sin saber si el menor consiguió reintegrarse a la aldea o vivió marcado por la mirada de los vecinos durante décadas, sin saber si el padre vio reconciliación entre los hijos antes de morir, o si murió viendo a uno bailando dentro y otro inmóvil en la oscuridad del patio. Jesús cortó la cámara exactamente en el silencio, y ese silencio es el verdadero final de la historia. Considera el escenario siguiente. Aldeas judías de aquella época vivían en estructura concéntrica, casas de piedra alrededor de un patio común, de 30 a 200 personas conociéndose, observándose, comentando todo. El hijo menor que volvió no apenas necesitaba reconciliarse con el padre. Necesitaba caminar por las callejuelas todos los días, cruzar con vecinas que sabían exactamente cuántas monedas él había llevado y cuántas había traído. Encontrar a los ancianos en la sinagoga el sábado, pedir perdón al rabino local, reconstruir reputación palabra por palabra, gesto por gesto, semana por semana, por años, y todo eso aconteciendo bajo la mirada del hermano mayor que tal vez nunca lo perdonó. Acompaña la dimensión psicológica del retorno. Estudios contemporáneos sobre vergüenza pública en sociedades colectivistas apuntan que la reintegración social de un individuo deshonrado puede llevar de 5 a 15 años de comportamiento ejemplar antes de que la comunidad reduzca la vigilancia. Algunos nunca son completamente reintegrados, cargan la marca hasta la muerte. El hijo menor, aunque rehabilitado por el padre dentro de casa, vivió presumiblemente bajo escrutinio comunitario por una década entera. Cada decisión observada, cada amistad evaluada, cada moneda gastada anotada por la memoria colectiva. Y aún hay el dato económico. La parte de la herencia que él disipó nunca volvió. La propiedad familiar había sido reducida a 2/3 partes. Cualquier hijo o nieto del menor heredaría sobre una base material sustancialmente menor. La generación siguiente cargaría las consecuencias materiales de la elección de un solo hombre, así como las consecuencias relacionales del resentimiento de un solo hermano. Y entonces emerge el dilema central de la parábola. La narración obliga al oyente a definir quién era realmente el verdadero hijo perdido en la historia. El menor que se fue, quebró todo y volvió. O el mayor, que nunca salió de casa físicamente, pero tampoco entró nunca emocionalmente en el corazón del Padre. Jesús contó esa parábola en el contexto específico de Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Los publicanos y pecadores se acercaban a él para escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Era una crítica directa, y la respuesta de Jesús vino en 3 parábolas seguidas: la oveja perdida, la moneda perdida, los hijos perdidos. La progresión es deliberada. Cada parábola amplía el alcance del problema. La oveja sale por descuido. La moneda se pierde sin culpa propia, pero los hijos involucran elección, voluntad, orgullo, resentimiento, amor herido y silencio prolongado. Y la última parábola, la más larga y la más devastadora, terminaba con una puerta abierta y un hermano del lado de afuera. Jesús estaba mirando directamente a los fariseos al contar aquella última frase. Estaba diciéndoles, ustedes son el hermano mayor, ustedes están afuera de la fiesta está pasando, los pecadores están entrando, y ustedes, que siempre obedecieron, que siempre cumplieron las leyes, que siempre hicieron lo correcto,
Están de pie en la oscuridad, rechazando entrar. Y aquí está el peso final de la historia que Jesús nunca explicó. La decisión del hermano mayor quedó suspendida intencionalmente. Cada oyente que escuchó aquella parábola en el siglo I y cada lector que la lee 2000 años después, es invitado a terminar el cuento con su propia respuesta. Quien se reconoce en el menor encuentra la puerta abierta. Quien se reconoce en el mayor descubre que también necesita entrar. Y quien se reconoce en ambos al mismo tiempo entiende que la parábola fue escrita exactamente para él. La parábola del hijo pródigo no es la historia de un retorno, es la historia de una invitación. Y la invitación continúa abierta. Lo que ocurrió después de que el menor regresó, los evangelios no lo registraron. Si reconstruyó relación con el hermano, si recuperó parte del patrimonio mediante trabajo arduo durante décadas, si tuvo hijos que crecieron con la sombra de su pasado, si vivió hasta viejo siendo mirado con sospecha por vecinos que envejecieron junto con él. Nada de eso fue contado, porque la historia completa nunca fue sobre él. Fue sobre la mesa abierta y la silla vacía esperando. Por 2000 años, lectores de Lucas 15 han llegado al versículo 32 y se han quedado en silencio delante de aquella última frase. Y por 2000 años, la conclusión no escrita sigue golpeando con la misma fuerza. La decisión del hermano mayor permanece suspendida, su entrada o su rechazo congelados en tinta antigua. Esa respuesta, Jesús la dejó deliberadamente sin escribir. Atención, necesitas prepararte ahora. He reunido un material exclusivo para quienes sienten que nacieron para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un viaje de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a identificar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10.000 lectores ya han transformado sus vidas a través del viaje de 30 días. Miles de personas ya comenzaron esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Mira en la esquina superior de la pantalla. ¿Ves ese QR code? Si estás viendo en la TV, agarra tu celular ahora, abre la cámara, apúntala directamente a la pantalla sin necesidad de descargar ninguna app. Y cuando el enlace aparezca en la parte superior, solo tócalo. 3 segundos y ya puedes adquirir este material exclusivo. Si estás viendo en tu celular, el enlace para asegurar tu acceso está fijado en la parte superior de los comentarios. Solo tócalo. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes.